La semana pasada terminamos nuestro estudio de Filipenses. Leímos el capítulo 4, los primeros versículos del capítulo 4, ¿verdad? ¿Qué pueden comentar del libro de Filipenses después de estas 8 semanas de meditar en el libro de Filipenses? A ver, ¿quién lo escribió? Pablo, ¿verdad? ¿Dónde lo escribió? En la cárcel, que quedaba ¿dónde? En el interno. ¿Dónde quedaba la cárcel? Eso lo hablamos las primeras semanas. Solo sé que le caía la picha. No, en Roma, pues. ¿Roma? ¿En Roma? Claro, ¿no se acuerdan que en el primer capítulo hablaba de que Dios le permitió estar ahí para que sea conocido el nombre de Cristo en todo el pretorio? Y el pretorio era como una especie de cuartel general, ¿no? Y decía que todo el cuartel había conocido que eran más de 1000 personas, habían escuchado hablar de Dios a través del encarcelamiento de Pablo, y que incluso había llegado hasta el emperador, ¿no? Hasta los gobernantes romanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el encarcelamiento de Pablo fue bueno, ¿no? Bueno, de hecho, que en el pellejo de Pablo ha sido muy duro, ¿no? Pero de hecho Dios utilizó hasta ese momento difícil para que a través de ese sufrimiento de Pablo el mensaje de Cristo sea conocido. ¿Qué más podemos hablar de Filipenses, del libro de Filipenses? ¿Quién me dice? ¿Qué tienen para comentar del libro de Filipenses? ¿Qué cosa, por ejemplo, siempre decía Pablo de la iglesia, de los miembros de la iglesia de Filipo? ¿Qué cosa decía siempre? Hola, pasen. Aquí hay espacio. ¿Cómo están? Entonces, algo que decía muy seguido Pablo era el gran cariño que tenía por la iglesia de Filipo, ¿no? De que siempre que pensaba en ellos sentía mucha gratitud en el corazón, ¿no? Entonces, la iglesia de Filipo es una iglesia que Pablo tenía especial cariño, ¿no? Y que de hecho era una iglesia bastante admirable, ¿no? Como que Pablo siempre decía: me alegra que ustedes perseveren, que no se desanimen, me gusta que siempre estén unidos, busquen estar más unidos y ese tipo de cosas, ¿no? La semana pasada hablábamos de que es posible estar alegre y que Dios nos manda a estar alegres y con buena actitud en los momentos difíciles. De que Pablo, en toda la carta, él está pasando por problemas muchísimos más serios de los que nosotros podríamos estar pasando. Era un tipo que probablemente lo iban a matar por ser cristiano, ¿no? Era una persona que estaba encarcelada en lo más profundo de una cárcel y la gente arriba defecaba y le caía todo el excremento a Pablo, ¿no? Entonces era una persona que estaba pasando por situaciones complicadas, que probablemente ninguno de nosotros nos imaginaríamos, ¿no? Y de hecho, eso sumado que su vida corría peligro, o sea, no era que estaba esperando que cumpla su condena, sino que era probable que lo maten, ¿no? Y de hecho después lo mataron. No tenía dinero y todo ese tipo de cosas, por eso la iglesia de Filipo fue a donde Pablo para enviarle una ofrenda económica, y Pablo dice: me alegro mucho de que hayan venido a ayudarme, ¿no? Y le dicen: y no me alegro porque tenga plata, sino porque he aprendido a estar contento en los momentos de pobreza, de riqueza. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, y en todo momento he aprendido a estar agradecido y contento, ¿no? Eso decía Pablo, ¿no? Y como gratitud a esa acción de llevar una ofrenda a Pablo, es que Pablo escribe la carta a Filipenses, ¿no? A través de... ¿Quién envió la carta? ¿Se acuerdan? Un nombre muy... Epafrodito. Epafrodito, exacto, ¿no? Hoy día vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro, una nueva carta de Pablo, que la escribió aproximadamente un año después de que Pablo fue liberado de ese primer encarcelamiento, porque Pablo estuvo encarcelado 2 veces. La primera vez que escribió las cartas de Filipenses, la carta de Efesios, unas cuantas cartas más, y saliendo
de la cárcel, como que un año después escribió una carta, y la carta que vamos a hacer es la carta de Timoteo. De hecho, la carta a Timoteo, la epístola a Timoteo tiene dos partes, la primera parte y la segunda parte. La primera parte Timoteo la escribió en libertad y la segunda parte Pablo la escribió estando preso. Estas cartas son conocidas como las epístolas pastorales de Pablo, ¿no? Porque Pablo, las epístolas que son consideradas epístolas pastorales son primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito, ¿no? Esos tres libros son los que son considerados las cartas pastorales. ¿Por qué? Porque usualmente Pablo tendía a escribir a la congregación. O sea, como en la carta anterior que hemos estudiado, Filipenses, que él escribe a la iglesia de Filipenses. En esta ocasión, Pablo le escribe a Timoteo y le da una serie de indicaciones para que él pueda servir mejor en el ministerio que él tenía, ¿no? Que era ser pastor de la iglesia, en ese momento en la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo en la carta a Filipenses les dice, me encantaría poder enviar a Timoteo, ¿no? Porque no hay otro que tenga la actitud que tiene Timoteo? Entonces, ¿cómo se llaman este tipo de cartas? Las epístolas pastorales, ¿no? Algo curioso que me llamó bastante la atención, bueno, ustedes saben que la Iglesia Católica canonizó a todos los personajes bíblicos. Entonces, San Timoteo es considerado el patrón de los dolores estomacales, de los malestares estomacales. ¿Han escuchado de eso? Patrono de los malestares estomacales. Porque la Biblia, luego vamos a leer eso en el capítulo 5, si no me equivoco, en el capítulo 5, Pablo habla de que Timoteo tenía una salud muy débil y se presume que eran problemas estomacales constantes, ¿no? Entonces, él es, acuérdense, el patrón de los malestares estomacales. El significado del nombre Timoteo significa tengo un gran respeto a Dios. ¿No? Es un nombre bastante bonito, ¿no? Sí. Timoteo nació en Listra, ¿sí? ¿En qué continente? Asia, ¿no? Todo se desarrolló en Asia Menor. Su papá era griego, su papá era un gentil, ¿no? Y su mamá era judía, que luego se convirtió al cristianismo, ¿no? La Biblia habla de que Timoteo fue educado desde niño por un amor grande a las escrituras, a pesar de que su papá era griego, ¿no? Que su papá no creía en Dios, ¿no? Su mamá se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida, ¿no? En Timoteo, en las cartas de Timoteo no lo menciona, pero lo menciona en Hechos, si no me equivoco, los nombres de la mamá y la abuela de Timoteo, reconociendo el buen trabajo que habían hecho Timoteo de formarlo en la palabra de Dios. Timoteo probablemente se convirtió al cristianismo durante el primer viaje misionero de Pablo. Luego, en otro viaje, Timoteo acompaña a Pablo. Timoteo es uno de los discípulos más queridos, más amados de Pablo, que de hecho Pablo mismo en muchas oportunidades lo llama como que lo quería como un hijo. De hecho es considerado el hijo espiritual de Pablo. Se dice de que él era relativamente joven cuando comenzó a servir. Era una persona que probablemente en la iglesia habían personas mayores, aparentemente con un poco más de madurez en edad, pero Pablo resaltaba mucho de que a pesar de que él es joven, él tenía una súper buena actitud en cuanto al servicio. Era una persona que si Pablo le decía anda para allá, Timoteo iba para allá, ¿no? No era una persona que decía, uy, no, voy a orar para ver si Dios quiere enviarme ya o no. O sea, era una persona que respetaba mucho el liderazgo de su padre espiritual, ¿no? Pablo, y ese era uno de los motivos por el cual Pablo confiaba tanto en él, ¿no? En él. Una cosa también interesante de Timoteo es que su papá era griego, entonces él no estaba circuncidado, ¿no? ¿Se acuerdan que la circuncisión era un ritual judío? ¿Sí? Que el sexto o séptimo día de los niños recién nacidos
Les cortaban el prepucio como símbolo del pacto, ¿no?, abrámico. Entonces, Timoteo no estaba circuncidado, pero en un momento él tuvo que ir a predicarle a los judíos de Cristo. Entonces los judíos no querían escucharlo porque él era judío, o sea, de madre judía no circuncidado, ¿no? Entonces sabemos que en Cristo ya no había la necesidad de la circuncisión física, porque nosotros estamos circuncidados en el corazón, es lo que dice la Biblia. Pero Timoteo, para poder predicar con mayor eficacia a los judíos y que los judíos no lo rechacen, se circuncidó grande, ¿no? A pesar de que el cristianismo no te obligaba a hacerlo, él, por amor a los judíos y poder predicarles el evangelio, se circuncidó siendo ya grande, ¿no? Qué dolor, ¿no? Así que si se van a predicar a Israel, tienen que circuncidarse todos. Bueno, él fue pastor de Éfeso, ¿no?, de la iglesia de Éfeso. Y ese libro que les mostré hace un tiempo, el libro de los mártires, ¿se acuerdan? Habla de que Timoteo murió, lo agarraron a palazos y agonizó durante 3 días. Y después de 3 días recién murió. Era un tipo realmente admirable, ¿no? O sea, Pablo resalta en muchas oportunidades la actitud que tenía Pablo y la entrega al servicio de las personas, de la iglesia, ¿no? Y era una persona joven, un versículo súper famoso, ¿no? Que nadie tenga en poco tu juventud, que le dice a Timoteo, ¿no?, sino sé ejemplo. En estas 2 cartas, Pablo estaba un poquito preocupado por la situación de la iglesia. Entonces, no tanto con Timoteo, sino con la iglesia. Entonces, se conoce a las epístolas pastorales como que los primeros manuales sobre cómo organizar la iglesia. Entonces, como Pablo había estado en Éfeso en uno de sus viajes, se fue un poquito angustiado, un poquito preocupado. Entonces, por eso es que le escribe esas cartas. Y básicamente las preocupaciones de Pablo era que se habían levantado predicadores que enseñaban una falsa doctrina. Predicadores que decían tú no te puedes casar, predicadores que decían de que no podían comer determinados alimentos, ¿no?, y que ponían una serie de reglas que la palabra de Dios no las ponía, ¿no? Algunos humanizaban a Cristo, ¿no?, le quitaban un poquito el papel divino, ¿no? Entonces Pablo estaba como que preocupado porque él era líder de esa iglesia y como que se podía desviar producto de estas personas, ¿no? Y eran personas que provocaban mucho pleitos innecesarios, ¿no? O sea, como que conversaciones no edificantes, que es como lo describe Pablo, ¿no? Entonces Pablo se da cuenta que había una necesidad de una mejor formación espiritual, una formación mucho más cuidadosa en cuanto a la doctrina apostólica en ese momento, ¿no? Entonces Pablo en muchos lugares de la carta insiste en defiende la fe, pelea la buena batalla, aléjate de las personas que enseñan una doctrina diferente a la que te enseñé. Algunos dicen partes como que a tales personas los entregué a Satanás porque estaban enseñando un evangelio bastante distinto, ¿no? Otro de los puntos que habla estas cartas es sobre una mejor elección del liderazgo. Durante los primeros años de la iglesia iba creciendo naturalmente. Entonces en el transcurso del tiempo iban surgiendo necesidades, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan en los primeros capítulos de Hechos que había un problema con las viudas griegas que no hablaban hebreo. Entonces no sabían cómo expresar sus necesidades y eran descuidadas. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Levantaron 12 hombres para atender a las viudas, ¿no?, y que los apóstoles se dediquen al estudio de la Biblia, al estudio de la doctrina, ¿no?, a enseñar la palabra, a orar y todo eso, ¿no? Entonces pasaba de que habían elegido algunos líderes que no estaban tan bien. O sea, habían puesto responsables de algunas áreas que de pronto no estaban funcionando, no estaban siendo responsables y sobre todo no estaban dando buen testimonio.
Entonces Pablo en esta carta como que les dice, por ejemplo, los requisitos a partir de ahora para los obispos, ¿no? O para los diáconos, ¿no? Que sean personas irreprensibles, no dadas al vino, no pleitistas, hospitalarios y un montón de cosas así que los vamos a estudiar mientras vayamos avanzando en el libro, ¿no? Otra cosa que Pablo estaba preocupado era que el culto estaba muy desordenado, ¿no? Entonces la congregación era fluctuante, ¿no? Pasaba mucho de que tal vez no tenían un horario frecuente, o problemas típicos que pasaban desde el siglo I y pasan hasta el día de hoy, ¿no? Y otra de la intención de Pablo al escribir la carta era como que darle un respaldo a Timoteo. Porque si Timoteo hubiera actuado solamente por iniciativa propia, tal vez la iglesia no lo hubiera tomado tan bien. Entonces Pablo como que delega mucho de la autoridad que tenía Pablo hacia Timoteo, ¿no? Entonces era como que para que pucha, si es que no lo querían respetar mucho a Pablo por ser joven o por X cosa, ahí estaba Pablo detrás como que siendo el soporte y delegándole la autoridad que tenía Pablo, ¿no? Entonces esos eran los motivos por el cual Pablo escribió esta carta. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando leía estos puntos y analizaba la carta, ¿no? Sí, es una carta chiquita, ¿no? Una carta que en una sentada terminan las dos de leer, ¿no? No es muy compleja de estudiar, pero tiene mucho contenido, ¿no? Y justo este mes estamos en el mes de la Reforma Protestante, ¿no? Saben que el 31 de octubre se cumplen 490 y tantos años de que Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania. Y era bien curioso porque Lutero, algunos decían que Lutero tenía problemas con la moral de la iglesia, ¿no? Como que la moral, tal vez sacerdotes un poquito desviados, ¿no? Sacerdotes que se aprovechaban de la iglesia para lucrar, ¿no se acuerdan de la historia de las indulgencias? ¿No? Que tenías que pagar para sacar almas del purgatorio y las peregrinaciones, el lastimarte a ti mismo y todas esas cosas que... Entonces algunos decían de que Lutero quería reformar la iglesia solamente desde un aspecto moral, como que, como que todo estaba bien, pero no lo estaban viviendo bien, ¿no? Pero la verdad es que Lutero iba un poquito más allá, porque antes Lutero no fue el único reformador, ¿no? Hubieron personas como Erasmo, por ejemplo, que Erasmo sí quería una reforma solamente moral, pero el problema de Lutero era un problema teológico, ¿no? Y se acuerdan que producto de la reforma salen lo que conocemos como las 5 solas de la reforma, ¿no? Sola Escritura, solo Cristo, solo fe, ¿qué más? Sola gracia y solo a Dios la gloria, ¿no? Entonces, eso fue 16 siglos después de la carta de Pablo a Timoteo. Pero las cosas que Pablo buscaba eran muy similares a las cosas las cosas que Lutero buscaba en el siglo XVI eran muy similares a las cosas que Pablo buscaba en el siglo I, ¿no? De que habían falsas doctrinas, que había gente que se estaba desviando, ¿no? Que había necesidad de reexaminar la forma como estaban haciendo el culto, que habían escogido malos líderes y cosas así, ¿no? Y yo creo de que 21 siglos después todavía hay la necesidad de constantemente evaluar estas cosas, ¿no? Evaluar si estamos escogiendo bien a los líderes, evaluar si estamos realmente haciendo un culto correcto, bíblico, centrado, ¿no? Evaluar si es que estamos siendo fieles a la Escritura, ¿no? Si es que estamos defendiendo la palabra de Dios de los falsos maestros que ahora abundan, ¿no? Y todo eso, ¿no? Si es que realmente estamos respaldando el liderazgo de la iglesia cristiana, ¿no? Ese tipo de cosas que pasó en la Reforma Protestante, que pasó en el siglo I y siguen pasando ahora, ¿no? Vamos a leer Timoteo capítulo 1, primera carta de Timoteo capítulo 1. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza,
A Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de nuestro Padre, paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesucristo nuestro Señor. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para todos los que se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme las profecías que antes hicieron acerca de mí, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Me pasas, por favor, Raúl, la página? Gracias. Entonces, en la primera parte, en algunas Biblias, al menos en la versión que leí, Reina Valera Contemporánea, el título dice salud. ¿Por qué? Porque está saludando, ¿no? Algo que... A ver, Pablo, ¿qué pasaba por la cabeza de Pablo? La iglesia está en problemas, ¿no? La iglesia está pasando por un momento en el que necesita ajustar algunas cositas que no estaban yendo tan bien, ¿no? Entonces, esa era la intención de Pablo al escribirle a Timoteo, darle una serie de instrucciones, ¿no? Y él comienza diciendo, bueno, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, diciendo todo su currículum, ¿no? De Dios por nuestro Señor, Salvador, y no sé qué. Dice, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. A mí me parece muy ejemplar, ¿no? Como Pablo, en todas sus cartas, en gran parte de los versículos que él iba escribiendo, él siempre centraliza a Cristo. Y aquí él comienza en su cabeza, hay problemas, pero ¿sabes qué? Cristo me envió a escribir y Cristo es nuestra esperanza. O sea, Pablo había entendido de que lo que iba a hacer que la iglesia se alinee, de que la iglesia corrija esas cositas que tal vez no estaban yendo tan bien, era Cristo que era lo que encaminaba todas esas cosas. No le estaba diciendo, oye, estos son los métodos, o esta es la forma.
¿no? No les decía, arregla eso, utiliza esta nueva estrategia de consolidación, de discipulado o algo así. No, de coach, ¿no? O algo así. Lo que él estaba diciendo es que Cristo es nuestra esperanza. O sea, Pablo al escribir tenía muy claro que lo que iba a hacer que esas cosas mejoren, se corrijan, crezcan, se alineen, etcétera, etcétera, era por iniciativa del mismo Cristo. Y su esperanza no estaba puesta en Timoteo. Él no dice, bueno, Timoteo, te escribo porque tú eres el indicado para solucionar las cosas. Tú eres la persona que tiene mejor actitud, más compromiso, entonces de ti depende que las cosas mejoren. Él no comienza la carta así, ¿no? Él comienza diciendo, escribo en nombre de Cristo, que Él es nuestra esperanza. Y nosotros podemos decir en todo momento que cuando nosotros como iglesia pasemos por momentos difíciles, que necesitamos poner nuestra esperanza en Dios. Y también ese mismo principio se aplica a nuestra vida personal. De que cuando nosotros estemos pasando por problemas, por situaciones difíciles, por cosas que no entendemos, que no sabemos cómo reaccionar, o cosas que nos afligen muchísimo, o cosas que nos duelen, o cosas que tal vez estén afectándonos mucho, nosotros podemos decir que Cristo es nuestra esperanza. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucha convicción, de que en realidad todo está bajo el control soberano de Dios, ¿no? Que Dios tiene un plan que es bueno, y que muchas veces aparentemente pasan situaciones malas, ¿no? Pero aún esas situaciones malas Dios las decretó y tiene todo bajo control. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. ¿Se acuerdan Pablo estando en la cárcel? Que al final solamente el hecho de que Pablo esté en la cárcel por causa de Cristo hizo que todo el pretorio conozca de Cristo. Y es así. Veamos en nuestras vidas, en esas situaciones difíciles, como situaciones que Dios está en el control. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Para que nosotros podamos alumbrar con la luz de Cristo. Cuando leíamos el catecismo de Westminster, que decía, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. ¿Para qué Cristo murió? Para mostrar su gloria. La quinta sola de la Reforma, ¿cuál es? Solo a Dios la gloria. Entonces, toda situación aparentemente mala y toda situación que nos alegra mucho, el propósito es que Dios sea glorificado. Y Pablo como que tenía muy en claro eso, de que situaciones difíciles son solamente motivos para glorificar a Dios. Luego Pablo en el versículo 3 comienza a decir, ¿no? Cuando estuve en Macedonia, fui a Éfeso y vi cómo estaban las cosas, ¿no? Él dice así, en el versículo 4, la segunda mitad del versículo 3 dice, para que mandaras a algunos a que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo. Y a mí me gusta cómo utiliza así la palabra, como que son fábulas, como que cosas no reales, ¿no? Porque una fábula, ¿qué es? Son como historias místicas, ¿sí? de personajes de la naturaleza que usualmente tienen enseñanzas morales, pero son irreales. En cambio, las cosas que enseñaba Pablo eran de algo real, de que Cristo había venido, había muerto, había pisado la tierra y todo eso, ¿no? Entonces, Pablo les está diciendo, trátalas como lo que son, algo irreal, ficticio. Es más, ignóralas. Ignóralas y haz que otros la ignoren. O sea, no les presten atención, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, Pablo estaba aconsejando de que hay cosas por las que no vale la pena discutir, ni vale la pena darles mucha bola, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? De que hay cosas que realmente son pérdidas de tiempo y que no edifican.
¿no? De que no hacen que tú te afirmes y crezcas en Dios. Que traen más confusión, pleitos, atentan contra la unidad de la iglesia y ese tipo de cosas. Pero esto no quiere decir de que nosotros nos alejemos de temas polémicos. Esto no quiere decir que nosotros no defendamos con firmeza y debatamos de cosas que sí edifican. Porque parte de ese pelear la buena batalla, parte de ese cuidar la doctrina, muchas veces vamos a tener que defender a luz de la palabra de Dios lo que es la palabra de Dios. Lo que Pablo aquí está mostrando es buscar una sabiduría, es elegir esas batallas. ¿En qué momentos nosotros tenemos que realmente no prestar atención a ese tipo de cosas que distraen? Y en qué momentos nosotros sí tenemos que abrir la Biblia y defender los principios de Dios y debatir y pelearnos por el mensaje que Pablo llama la sana doctrina. Ahora, más que nunca, hay muchas corrientes de pensamiento. Y hay muchas tendencias de liderazgo también. Y cada vez se ven más iglesias o pastores o cristianos que no tienen interés en defender la verdad. Y que tienen temor de decir, eso está mal. ¿Por qué? Por agarrar de pretexto este versículo. Cuando no es lo que está reflejando todo lo que le encarga Pablo a Timoteo, ¿no? Si aislamos este versículo podemos decir, sí, Dios no quiere que nos metamos en discusiones. Entonces, si alguien atenta contra la verdad de que Dios es trino, no nos metamos. Por mantener la unidad. Pero no, ¿no? De hecho, Pablo lo que está motivando es que se unan en la verdad de Cristo. Y que juntos defiendan esas verdades. Tengamos mucho cuidado de pelear batallas que son innecesarias y busquemos sabiduría en Dios de saber qué batallas pelear en cuanto a la defensa de la doctrina. Hay discusiones que valen la pena y hay discusiones que no valen la pena. Y en el versículo 5, él dice, ¿cuál es el propósito del cuidar a la iglesia de esas personas que están enseñando cosas equivocadas? Y él dice algo que a mí me parece muy bonito. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe sincera. Yo creo que gran parte de la motivación de involucrarnos en estas batallas tiene que haber mucha honestidad por detrás. Porque muchas veces nosotros queremos entrar en discusiones y en aparente defensa del Evangelio, no porque queremos defender el Evangelio, sino porque nosotros queremos ganar el debate. Y muchas veces nos acercamos con personas y nos acaloramos y hablamos y nos enfurecemos y a veces hasta nos terminamos así ¿perdón? Los golpeamos o algo así. O da ganas, ¿no? Pero algo que Pablo enfatiza es el corazón limpio, la buena conciencia y una fe no fingida, una fe honesta. Yo creo que esa debe ser la motivación y la manera en la cual nosotros abordamos esas cosas. Honestidad. ¿No? Que realmente lo hagamos por amor a las Escrituras. Porque muchas veces lo hacemos por orgullo. Muchas veces lo hacemos porque queremos decir yo sé más. O incluso queremos decir yo soy más fiel a la Biblia. Que de hecho eso es orgullo. Entonces, realmente busquemos tener ese corazón limpio, ¿no? Ese corazón de que si nos involucramos en ese tipo de cosas, que sea porque realmente buscamos la unidad y realmente queremos cuidar la palabra de Dios, que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado en esta tierra. Analicemos constantemente nuestras motivaciones.
Eso es lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo, ¿no? Y Pablo me gusta cómo es un poquito sarcástico con estas personas que enseñaban un evangelio distinto, que dice, porque ellos se creen lo máximo, se creen doctores de la ley, pero en realidad ni ellos mismos entienden, dice. Ni ellos mismos entienden lo que hablan. Entonces, textualmente dice, pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen y lo que afirman. Luego Pablo sigue hablando de pecados, ¿no? Comienza a decir, habla de la ley, que la ley es buena, sabemos que la ley no fue dada para el justo, ¿no? Sino para una serie de pecados. Y algo que me parece bonita, una bonita actitud de Pablo, es que a estas personas que estaban actuando mal y que estaban enseñando un evangelio distinto, él las señala, pero luego él dice, ¿saben qué? Yo he sido peor que ustedes. O sea, él está diciéndole a Timoteo, ¿sabes que hay personas que están mal? Cuídalas, corrígelas, hazles que no hablen ese tipo de cosas, cuida a los miembros de la iglesia, pero acuérdate que yo he sido peor que ellos. Como que muestra una actitud de empatía y hasta de compasión por estas personas. Él dice así, ¿no? Doy gracias a Cristo, Jesucristo nuestro, que me fortaleció, porque me considero fiel a ponerlo en el ministerio, y dice ahí, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia. Entonces él está reconociendo de que hay gente que está actuando mal, pero que él antes actuó peor que todos y que de hecho no vio peor que él. Y de hecho no vio peor que él. O sea, no ha habido un peligro más grande para la iglesia de esa época que Pablo. Porque Pablo era el que dirigía las matanzas hacia los cristianos. O sea, Pablo no era simplemente un anticristiano, alguien que no estaba de acuerdo, sino Pablo era el que iba, los mataba, se ponía de pie y decía apedréalo. Y él creía que eso era lo que realmente Dios lo había mandado, ¿no? Entonces Pablo es como que muy consciente de la obra de Cristo en las vidas y eso hace que no tenga una actitud negativa hacia ellos, sino sea como que acuérdate que yo soy peor. Y hazlo con amor. Y este versículo que yo creo que es súper lindo y que deberíamos tenerlos así como que memorizados, bien presentes, ¿sí? El versículo 15, ¿no? Que dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo reconoce de que el motivo y el propósito de que él haya sido tan malo y que Cristo lo haya salvado es que Dios, no Pablo, o sea, no Pablo queriendo darle gloria a Dios, sino Dios queriendo glorificarse a él mismo, lo rescató y lo llamó para mostrar que es compasivo. A la peor amenaza del cristianismo del primer siglo, Cristo lo llama, lo salva, y ahora es un líder importante en la iglesia que antes perseguía. ¿Qué tal la historia de salvación, de redención, y que Pablo glorifica a Dios? Y esa misma actitud compasiva es la que quiere enseñar hacia tratar a esas personas que están actuando mal, ¿no? Creo que debemos aprender mucho de ese corazón humilde y compasivo de Pablo. Porque Pablo, antes de ser cristiano, tenía muchas cosas de las cuales jactarse. Tenía una buena posición económica, era una persona muy bien respetada, era una persona que tenía mucha influencia, que tenía un cargo muy alto, que tenía muchos estudios, una persona realmente exitosa. Y cuando se volvió cristiano, desechó todo eso y lo tomó por basura. Y ahora que es cristiano, el tipo también tiene muchas cosas buenas que enorgullecerse, ¿no? Plantó un montón de iglesias, fue uno de los misioneros así más sobresalientes de la iglesia del primer siglo, se le podría considerar el líder de la iglesia del primer siglo, ¿no?
el apóstol que hizo más cosas, ¿no? Que escribió más de la mitad de la Biblia, del Nuevo Testamento al menos, más de la mitad del Nuevo Testamento. Era una persona que Dios realmente usó mucho, y que hizo mucho, y que cooperó mucho, ¿no? Pero él siempre es consciente de su condición de pecador, mostrando una humildad muy grande y una compasión muy grande para las personas que también son pecadores. Como que Pablo nos pone con ese ejemplo al mismo nivel de todos, ¿no? Y yo creo que muchas veces como iglesia necesitamos tener esa actitud de humildad. Porque cuando nosotros, la gente de afuera nos ve a nosotros, creo que el mensaje que transmitimos no es necesariamente el de humildad, ¿no? Sino que muchas veces pareciera que nosotros somos personas que andamos buscando qué cosa está mal para protestar, ¿no? Andamos buscando por pseudo defender la verdad, terminamos peleándonos y siendo hostiles con las personas, y ellos pecadores, yo soy mejor porque yo soy cristiano, soy más puro porque no tomo, no fumo y tengo una vida moral aparentemente buena, ¿no? Creo que la iglesia cristiana necesita mucho esa humildad, ¿no? Esa humildad de reconocer que todos estamos en la misma condición. El peor de los pecadores que está fuera de la iglesia y nosotros. Y que si nosotros podemos alegrarnos de algo, es por lo que Cristo dice, no por lo que nosotros podamos hacer. Porque de hecho nosotros podríamos decir en muchos sentidos, así como decía Pablo, ¿sabes qué? De todos los pecadores nosotros somos el peor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo hablando de los pecadores del mundo y él poniéndose dentro de ese grupo y en primer lugar. Por eso fui tratado con misericordia, ¿no? Está hablando de Dios hacia él. Para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si nosotros podemos decir que si Dios cambió tanto la vida del peor enemigo de la iglesia, ¿cuánto más puede hacer con nosotros? Qué grande es la misericordia de Dios para el hombre. Por lo tanto, el Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ese cambio de vida tan intenso, tan radical de Pablo no se lo atribuye a que yo acepté a Cristo, o no se lo atribuye a que yo decidí cambiar de todo eso, se atribuye a Dios. Si Dios me cambió, la gloria es de Dios. De Él nació y Él es el que hizo toda la obra en Él. Y luego dice: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia. Algo que resalta en este pasaje es cómo Pablo utiliza un término militar para hablarle a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un discípulo de Pablo, un discípulo del cual Timoteo trataba con mucho respeto y con mucha sujeción. O sea, no cuestionaba. O sea, Pablo le decía: haz esto, Timoteo feliz. Y por eso es que Pablo confía tanto en Timoteo, ¿no? Y Pablo le habla con amor, le dice hijito, o sea, como que con cariño, así como que mostrándole ese lugar especial que tenía Pablo en el corazón que tenía Timoteo en el corazón de Pablo, pero al mismo tiempo le habla como si fuera un soldado. Pelea la buena batalla. O sea, hijo, como de padre a hijo, luego pelea la buena batalla como de coronel a... no sé cuál sea el grado inferior, no tengo la menor idea. ¿Ah? Un cachaquito, un soldadito, ¿no?
un sargento, ¿no? Carabinero. Un carabinero. Pero veamos esa combinación en el liderazgo de Pablo hacia Timoteo. Por un lado, un corazón muy paterno y por otro lado, un militar. Y le dice, pelea la buena batalla. No le dice, esfuérzate o sé buen siervo. O sea, te dice, pelea la buena batalla. Y de hecho, había que tener ese carácter en esa época. Porque tu vida corría peligro. De hecho, solamente un buen soldado hubiera estado dispuesto como Timoteo a morir apaleado y agonizar 3 días. Solamente una persona con real carácter de soldado, que ve a Cristo como el principal líder del ejército. Y creo que la enseñanza de esto es que amemos como un padre ama a un hijo y trabajemos para Dios como un buen ejército con carácter, con firmeza, que pelea la buena batalla. Y ese encargo que Pablo le da a Timoteo de pelea la buena batalla no queda en Timoteo. Porque estas cartas eran para estudiarlas con la iglesia. Algo interesante que me parece bonito del primer siglo cristiano era de que Pablo enviaba una carta a Timoteo, por ejemplo, y luego Timoteo se las pasaba a la iglesia de Filipos o la iglesia de Colosas. Y luego Pablo escribía a Colosas y los colosenses transmitían esa carta a los filipenses y intercambiaban las cartas que escribían Pablo y las tomaban como palabra de Dios desde el primer siglo. Entonces nosotros 21 siglos después seguimos manteniendo esa tradición de estudiar las cartas que Pablo escribió y tomarlas como palabra de Dios, y no solamente como para Timoteo, sino para nuestras vidas también. Entonces, repasando todo lo que he hablado sobre este primer capítulo, Pablo comenzaba afirmando de que su esperanza estaba en Cristo. Entonces, que Cristo sea nuestra esperanza también en los momentos difíciles, en los proyectos que tenemos, en las situaciones que no entendemos, que nos frustran, que nos cansan, que nos preocupan. Confiemos que Cristo está en el control de todas esas situaciones y que toda situación, el propósito es glorificar a Dios. En nuestras relaciones sentimentales, en nuestras relaciones de familia, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, glorifiquemos a Dios. Confiemos en esa esperanza. Cuidemos la iglesia. Cuidemos de las falsas enseñanzas. Enfaticemos el estudio de la Biblia. Amemos la Biblia. Amemos este libro tan bonito, tan sabio que Dios escribió a través de hombres para que nosotros sepamos cómo vivir en este mundo. Discutamos por cosas que valgan la pena. Seamos sabios en elegir esas batallas. Y que la motivación de esa defensa no sea el creer que somos o que sabemos más o que somos buenos debatiendo o algo así, sino que realmente demuestre una fe sincera, una fe honesta, una fe humilde, como dice Pablo. Otra cosa que Pablo nos muestra es la necesidad de respaldar al liderazgo de la iglesia. De que lo que hace fuerte un ejército es muchas veces la sujeción, como lo tenía Pablo, como lo tenía Timoteo con Pablo. Entonces seamos esa iglesia que juntos nos respaldamos, que reconocemos que a través de ese respaldo mutuo vamos a ser una iglesia fuerte, sólida, que cumple la misión de Dios en la tierra. Creo que también yo resalto de este capítulo es la importancia de entender lo que creemos. Porque Pablo, al decir cuídate de los que confunden a la gente, aléjalos, habla con ellos, o sea, como que Pablo, al mostrar la preocupación de
de que hay gente que está enseñando cosas incorrectas, Pablo demuestra la preocupación de que la gente aprenda las cosas correctas. Entonces, ¿realmente entendemos por qué hacemos las cosas? ¿Realmente entendemos por qué venimos aquí? ¿Por qué la Biblia es la Biblia? ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Y por qué no otro libro? ¿Realmente estamos seguros de que realmente Cristo vino al mundo, de que hay referencias históricas que lo respalden? ¿Realmente sabemos por qué cantamos, por qué decimos lo que decimos, por qué hablamos de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo? Creo que es algo que debe arder en nuestros corazones, hacer las cosas con real conciencia de por qué las hacemos. Que no seamos personas que creemos en algo porque otra persona nos lo dice. O porque, él sabe más, entonces si él lo dice, debe ser así. No, realmente peleemos con el conocimiento de Dios. Creo que eso refleja también nuestro amor y nuestro celo por la palabra de Dios. Si no, vamos a ser muy fáciles de que nos engañen, de que de pronto seamos personas fluctuantes, que vamos por el camino cristiano creyendo cualquier cosa. Y nosotros debemos ser los principales difusores y defensores de la sana doctrina. Y tenemos que conocerla. Cuando entregamos, no sé, dinero a la iglesia, ¿por qué lo hacemos? Hay mucha gente, todos sabemos, que lucra con la fe de los demás. Cuestionemos esas cosas. Cuestionemos esas cosas y hagamos las cosas sabiendo, con mucha honestidad, con mucha humildad y sabiendo por qué las hacemos. Todos nosotros tenemos historias. Nuestras vidas son historias. Pablo en este pasaje cuenta su testimonio de vida con mucha humildad, diciendo, ¿sabes qué? Yo era así, yo era el peor de todos, y Cristo quiso mostrar su misericordia a través de mi historia de vida. Y creo que en la historia de todos nosotros, Cristo ha mostrado su misericordia. Contemos esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Así como Pablo lo hizo aquí, ¿no? Creo que esas historias edifican la vida de los demás. Y a veces es como que una tradición que se ha perdido y al final como que la vida privada de cada uno, ¿no? Y que no queremos exponernos o algo así a nuestro pasado oscuro, ¿no? Pero creo que a través de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, Dios usa esas historias para mostrar su gloria. Mostrémosla. Peleemos la buena batalla, como buenos soldados. En otros pasajes dice, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan fielmente la palabra de verdad. Realmente seamos esos obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Oramos. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este día, Señor, de que estamos aquí reunidos meditando en el libro que tú nos dejaste como palabra tuya, que es nuestra regla de fe, de moral, de conducta. Gracias por ese ejemplo que nos das en Pablo, en Timoteo, Señor, de personas fieles al llamado que tú hiciste, Señor. Gracias por esa serie de consejos que dejaste a Timoteo y que nos llega hasta hoy y que nosotros las necesitamos tanto, Padre. Ayúdanos a cuidar la doctrina, cuidar la sana doctrina. Ayúdanos a ser humildes como Pablo, a reconocer de que de todos los pecadores nosotros somos los peores. Ayúdanos a no creernos superiores a nadie, a no creernos más puros que nadie o más perfectos que otros o con más autoridad que otros, Señor.
Ayúdanos a tener ese corazón humilde, siervo, que reconoce de que si somos considerados, si podemos alumbrar el mundo es solamente por tu gracia y por tu misericordia, no por lo bueno que podamos ser, Padre. Queremos amar cada día más tu palabra, Señor. Conocerla, ponerla en práctica y compartirla al mundo, Señor. Y queremos que nuestras vidas reflejen eso. Que somos personas que caminamos contigo. Que somos personas que te conocemos. Y que así como tú viniste al mundo a mostrar amor, nosotros seamos reconocidos por el amor que irradiamos. No por nuestro discurso moralista, no porque nosotros nos creemos los defensores de la familia, de la moral, de las buenas costumbres, sino porque nosotros creemos que antes andábamos en tinieblas y que tú tuviste misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser compasivos con las personas que ofenden tus principios, ¿no? Ayúdanos a amarlos. Y así como tú has sido perdonador y misericordioso y amoroso con nosotros reflejemos ese amor al mundo. No un mensaje de juicio, sino un mensaje de perdón, de misericordia, de nuevas oportunidades y de amor realmente incondicional. Queremos alumbrar el mundo con tu luz. Y qué privilegio tan grande es el ser usados por ti. Queremos que tu gloria se muestre a través de nuestras historias, Señor. Esas historias que tú comenzaste a escribir y continúas escribiendo, Señor. Y mientras pasa el tiempo y más caminamos contigo, tenemos más historias para contar. Historias que nos llevan al centro del Evangelio, que es tu cruz. Tú muriendo por nuestros pecados en nuestro lugar, Señor. Viviendo una vida sin pecado en nuestro mundo, mostrándonos que sí es posible ser puros. Perdónanos por las veces que somos infieles, Señor. Por las veces que no valoramos tu palabra y que no la dignificamos, Señor. Ayúdanos a ser como Pablo, Señor, y de tratar a las personas que tú pusiste a nuestro alrededor para cuidar como hijos. Y también ayúdanos a ser como Timoteo, personas leales a nuestros líderes, Señor. Gracias porque tú nos unes, nos haces caminar juntos, cumpliendo la misión por la cual tú nos creaste, Señor, por la cual tú nos salvaste, nos perdonaste y nos redimiste. Te amamos mucho y confiamos en ti, y nuestra esperanza está en ti. Aun cuando todo parezca ir mal, sabemos que nuestra esperanza está en ti. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Su gracia y su justicia en mis pasos caminó. Él luchó por mis pecados, mi batalla él ganó. Al mirar tu majestad, mis miedos se disipan.
ser tu